Muy buenas tardes, saludo a todos y a todas y doy una cordial bienvenida a quienes se han unido a esta actividad organizada por la Facultad de Filosofía y Ciencias Religiosas de la Universidad Católica de Temuco. La conferencia Fe y Cultura desde querida Amazonía que dictará el profesor Rafael Luciani Rivero. Saludo de manera particular a los estudiantes de nuestro programa de Magíster en Ciencias Religiosas, Liderazgo y Gestión Pastoral, y a todos los estudiantes de los programas de posgrado de nuestra universidad que participan de esta actividad. Saludo al profesor Rafael Luciani y agradezco su amistad para con nuestra facultad, el haber aceptado compartir con nosotros en esta tarde. También saludo a nuestra decana, doctora Sandra Arenas, y a los docentes que se han podido conectar y están presentes en esta aula virtual. El desarrollo de esta actividad será el siguiente. El profesor Luciani nos hará una ponencia de alrededor de 40 minutos y luego tendremos la oportunidad de compartir con él y profundizar en su reflexión a partir de preguntas que desde este instante cada uno podrá hacer llegar a la mesa central a través del chat. Allí estará el profesor Jorge Gutiérrez, quien ordenará estas preguntas y las hará llegar a nuestro conferencista. Tendremos otros 30-40 minutos para este diálogo. Antes de la conferencia, quiero ofrecer la palabra a la doctora Sandra Arenas, decana de nuestra facultad. Muy buenas tardes a todas, a todos. Gracias, Tibaldo. Muy bienvenido, Rafael, a nuestra Universidad Católica de Temuco, a la Facultad de Ciencias Religiosas y Filosofía. Muchas gracias por aceptar la invitación a esta conversación en torno al tema siempre crítico y siempre vigente, tan presente en el cristianismo desde sus orígenes, la relación entre fe y cultura, desde esta carta del recién pasado febrero de este año, ¿no? Del Papa Francisco. Les doy la bienvenida también a todas y todos los estudiantes actuales nuestros, a los ex estudiantes de esta facultad y a los académicos, académicas presentes, a todos los colegas y a todo el resto del público que está acompañándonos. En esta carta de febrero del 2020, el Papa Francisco la inicia con varios sueños, digamos, ¿no? Y yo creo que esos sueños que él plantea acá son completamente vigentes para nuestro propio territorio, el de la Araucanía. Creo que en gran medida sus palabras podríamos apropiárnoslas hoy en nuestra propia realidad. Leo solo algunas líneas para poder iniciar esta conversación. Dice Francisco: sueño con una Amazonía, podríamos decir incluso sueño con una Araucanía, que luche por los derechos de los más pobres, de los pueblos originarios, de los últimos, donde su voz sea escuchada y su dignidad sea promovida. Sueño con una Amazonía que preserve esa riqueza cultural que la destaca, donde brilla de modos tan diversos la belleza humana. Sueño con una Amazonía que custodie celosamente la abrumadora hermosura natural que la engalana, la vida desbordante que llena sus ríos y sus selvas. Finalmente, sueña con comunidades cristianas capaces de entregarse y de encarnarse en la Amazonía, en la Araucanía, podríamos decir, hasta el punto de regalar a la Iglesia nuevos rostros con rasgos amazónicos. Te doy nuevamente la bienvenida, Rafael. Muchas gracias a todos por la asistencia esta tarde y que sea un espacio enriquecedor. Gracias, decana. El profesor Rafael Luciani Rivero es de nacionalidad venezolana, es laico, doctor en teología por la Pontificia Universidad Gregoriana, profesor titular de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas y extraordinario en la Escuela de Teología y Ministerio del Boston College. Sirve como perito del CELAM, es miembro del equipo teológico de la CLAR, coordinador del Grupo Iberoamericano de Teología y miembro permanente del Peter and Paul Seminar para la Reforma de la Iglesia. Participó activamente como perito en la Asamblea Especial del Sínodo de los Obispos para la región panamazónica, celebrada entre el 6 y el 27 de octubre del año recién pasado.
Profesor Luciani, le ofrezco la palabra. Muchísimas gracias y agradecidísimo por la invitación, especialmente porque es un tema que nos toca al corazón teológico y la vida eclesial y la vida cristiana en general, porque se trata de una conversión a lo cultural, ¿no? Quisiera compartir con ustedes algunos puntos que emergen de la exhortación pastoral, pero con una visión más integrada también en lo que esto implica para la vida cristiana en general, para nuestras iglesias, para el quehacer teológico, especialmente a la luz de lo que significa asumir las culturas como formas en las que y a través de las cuales vivimos y expresamos el cristianismo, ¿no? Un primer aspecto que quisiera resaltar es en qué situación nos encontramos en el pontificado de Francisco, leído desde dos grandes ejes, ¿no? Hay un primer eje que digamos que se abrió y ya encontró una forma de cerrarse con tres documentos, que sería Evangelii Gaudium, que todos conocemos con esa imagen de la iglesia pues en salida. Luego su discurso a los 50 años de la institución del Sínodo de los Obispos, donde propone esa visión sinodal de esa iglesia. Y se cierra con Episcopalis Communio, que nos da también esa apertura a lo que el sínodo o los sínodos deben ya mirar hacia una incorporación mayor de todo el pueblo de Dios. Y ahí tenemos un primer eje eclesiológico. Luego viene un segundo eje en el que vamos a entrar hoy, que es el eje social, entendido lo social en sentido amplio, ¿no? Sociocultural, ecológico, en todas sus dimensiones. Y en ese eje, entonces ahí encontramos al Laudato Si, que no solo es una encíclica que habló de lo ecológico, sino el modo como se hizo. En uno de los discursos que Francisco explica, el modo de producción de la encíclica, dice que él escuchó y trabajó con científicos, con personas procedentes de otras visiones, no solamente religiosas, sino de interdisciplinarias. Y eso significa un cambio interesante en el modo de hacer un magisterio, ¿no? Luego le sigue en ese segundo eje la encíclica Fratelli Tutti, que compone recientemente toda su visión sociocultural, y le podemos añadir ahí entonces en ese segundo eje pues a Querida Amazonía. Y en esos tres documentos encontramos todo un compendio sociocultural en el sentido amplio, incluyendo lo ecológico, lo político, lo económico, de esa iglesia en el mundo. Entonces tenemos una especie de combinación de la visión eclesiológica, Iglesia Pueblo de Dios referido a Lumen Gentium, Iglesia Pueblo de Dios en el mundo, Gaudium et Spes, pero a la vez esa Iglesia Pueblo de Dios misionera, Ad Gentes. O sea que hay una conexión que se va gestando en su magisterio con el espíritu y la letra del Concilio Vaticano II. Nos encontramos hoy para hablar de este segundo eje en el que Querida Amazonía pues responde de una manera muy, diría yo, novedosa en la recepción del concilio en cuanto a la dimensión eclesiológica al rescatar lo sociocultural. Luego tiene otra parte donde entra ya en los ministerios, donde todos sabemos que hay una serie de visiones encontradas y nos referiremos al final. En la dimensión esta eclesiológica, en relación a lo sociocultural, un primer aspecto. Al inicio de la exhortación, Francisco da una clave de interpretación que a veces se toma poco en cuenta y eso hace que nos limitemos solo a la exhortación. Y en los primeros números él dice con mucha claridad que hay que ver el documento final del sínodo, invita a leer el documento final del sínodo, invita a asumir e invita a aplicar. Todas esas expresiones las va dando él en los primeros 4 números de la exhortación posinodal Querida Amazonía. ¿Qué significa esto? Remontamos al primer eje eclesiológico en Episcopalis Communio,
Francisco dice que se puede en el magisterio pontificio asumir un documento final de un sínodo sin necesidad de redactar una exhortación posinodal. ¿Llegamos ahí? No llegamos, no se dio. Pero ¿qué se dio que abre ese camino? Los primeros números de la exhortación. Cuando dice, y está hablando a los episcopados locales, a las iglesias locales, les está diciendo, apliquen, en el número 4, apliquen. Esa frase es muy interesante porque eso hace que las iglesias locales sean también corresponsables en lo que pueda o no darse de recepción de este proceso sinodal. Entonces hay que ubicar la lectura de la exhortación en el marco de todo el camino sinodal, que es lo que dice él también en el número 2. Se trata de hacer una armoniosa, y dice fructífera, y a la vez dice creativa recepción del camino sinodal. O sea que fíjense que estamos hablando del proceso antes del sínodo, todo el proceso de escucha, de consulta que dio pie al documento de trabajo. Estamos hablando de las discusiones en el sínodo que terminan en el documento final que se redacta, y a la vez tenemos que hablar entonces de la exhortación apostólica posinodal. O sea, los tres elementos en conjunto es lo que Francisco dice que hay que hacer una recepción de todo ese camino sinodal. Esto no es nuevo y esto es interesante destacarlo. En Christus Vivit, en el sínodo también de los jóvenes, Francisco dice lo mismo, aunque en un menor grado y en una nota a pie de página donde hace referencia a que el proceso del sínodo y el proceso de escucha son asumidos por él y tienen que ser aplicados por los episcopados locales. Entonces, con esto parece que hay una práctica que se va instalando que va cada vez más conectando, aunque todavía falta mucho, el proceso de escucharnos todos, de discutir en el aula algunos y de tomar la decisión uno. Eso que pues en eclesiología llamamos, ¿no? Los todos, muchos, algunos, uno, ese camino hasta llegar al Papa. En este contexto, entonces, ¿qué rescata esta exhortación que es tan importante? La eclesiología de las iglesias locales, que en el Concilio Vaticano II fue un elemento central, pero que se fue perdiendo a lo largo de su recepción. Y que en América Latina esa recepción de la eclesiología de las iglesias locales fue algo cualitativamente novedoso. Basta citar el ejemplo que no existe en ningún continente en el modo como se trabaja, no en el nombre de la estructura, el CELAM, ¿no? El Consejo Episcopal Latinoamericano, en el modo de buscar una pastoral en conjunto, en el modo de incidir en las iglesias locales, en sus formas de estar presente con un espíritu común en la realidad latinoamericana. Si uno busca otras estructuras parecidas, hay una en Asia que también tiende a tener ese sentir, pero no logra porque no tiene ese espíritu que busca dar una pastoral en conjunto, una identidad continental y sobre todo una visión que tenga impacto desde las culturas locales. Entonces, en América Latina, esta visión de eclesiología de las iglesias locales, pues siempre fue como el núcleo. ¿Qué hace este sínodo? Recupera de una manera extraordinaria esta eclesiología de las iglesias locales y la sitúa en el reconocimiento de la realidad cultural de cada pueblo como algo normativo para la manera de ser de la iglesia y para la vida cristiana. ¿Qué significa esto? Que no podemos ser del mismo modo y expresar de la misma manera nuestra vida cristiana si yo vivo en un país y dentro de ese país vivo en una región específica de ese país y dentro de esa región a la vez en un lugar que también tiene sus diferencias. O sea, un cristianismo que se va haciendo cada vez más concreto de acuerdo a la realidad propia y específica del lugar donde se viva y donde la iglesia
se haga local, localidad, se sitúe, se contextualice. El documento entonces también nos recuerda aquello que decía Pablo VI en Evangelii Nunciandi, que es un texto que Francisco pues tiene como uno de sus grandes inspiradores, donde Pablo VI recuerda que la iglesia abstracta no existe, solo existe la iglesia local. Y dice, la iglesia local es la iglesia precisamente que en la particularidad sociocultural se hace realidad. No existe una iglesia aislada en algún lugar, eso que se llamó en algún momento, pues no, sobre todo en pontificados anteriores, pues la iglesia universal entendida como una entidad abstracta, como algo que preexiste. Eso ciertamente que ni en el concilio, ni en el magisterio de Pablo VI, y menos en el de Francisco se encuentra. La iglesia local es aquella en la que existe socioculturalmente la realidad que llamamos iglesia y su misión y dónde se realiza. Por eso la clave que utiliza la exhortación es una palabra que todos conocemos, pero que tiene unas implicaciones muy grandes. Inculturación. Y esta expresión inculturación tiene que ver con Gaudium et Spes, por ejemplo, en el número 44, donde habla que el mensaje cristiano tiene que ser expresado con conceptos, con la lengua de cada pueblo, de cada pueblo. Es decir, en la concretez de cada realidad específica. Y a la vez entonces esto nos pone en una interrogante muy grande, porque si hay muchas maneras de expresar esa realidad de la vivencia cristiana y eclesial, quiere decir que habrá tantas formas de ser iglesia como realidades socioculturales existan. Y este es el punto que favorece la exhortación rescatando el espíritu de la eclesiología local del Vaticano II. Por eso en el número 66 dice una frase muy fuerte, la exhortación posinodal. Dice que la iglesia reconfigura su propia identidad, o sea, reconfigura, rehace su propia identidad en escucha y diálogo con las personas, realidades e historias de un territorio. O sea, es una frase muy fuerte porque estamos acostumbrados a pensar como en una iglesia monolítica, homogénea, monocultural, como que no cambia, no tiene ese dinamismo, y resulta que acá se nos recuerda que hay una reconfiguración de acuerdo a las realidades en diálogo con las personas en cuanto está inculturada en un territorio, en una realidad concreta. Hay un proceso de transformación de la identidad de lo que significa ser iglesia. Para poner pues un ejemplo muy concreto, el lenguaje, ¿no? La palabra que en América Latina usamos mucho, pueblo, basta uno, bueno, con el mismo magisterio de Francisco, llevar esa palabra a otros contextos donde no se entiende, porque tiene otro significado. Entonces, ahí es donde el tema de la inculturación es importante, que es lo equivalente que me permite decir lo mismo bajo una forma distinta, o sea, no perder el sentido y el significado que tiene esa expresión, pero a la vez en la forma en la que pueda ser recibido, entendido y comprendido en la otra realidad cultural. Por ello, entonces, la inculturación tiene que ver con esta manera de buscar la mejor forma posible para hacer entendible el Evangelio en otra realidad cultural. Y esta forma, que es lo que la exhortación tanto insiste, no es solo en palabras. Bueno, hago una traducción, no es una traducción a un lenguaje distinto. Es toda la reconfiguración, como decía en el número que citaba, de la identidad eclesial, es decir, la manera de funcionar de la iglesia, la manera de organizarse de la iglesia, la manera de estar presente la iglesia en el mundo,
todo viene discernido y reconfigurado a la luz de una cultura local. ¿Y por qué? Bueno, el concilio ya lo dice cuando define la expresión cultura. Cultura es modo de vida, es un estilo, es el modo como nos apropiamos de la realidad. O sea que si yo separo la cultura de lo que es la iglesia estaría actuando en el hiperuránio, ¿no? O sea, por encima de cualquier realidad concreta no tendría esa capacidad de tocar la vida. Entonces, por eso, cuando el concilio dice la cultura, estilos de vida, y dice en plurales, son muchos. O sea, es un término que aunque está escrito en singular, tiene un significado plural. No existe una cultura, son culturas. Para poner otro caso concreto, uno a veces cree que un país es igual a una cultura, o un país es igual a la palabra pueblo. Entonces hay un pueblo, hay un país, hay una cultura. Y de ahí viene esa noción errónea que hoy en día con precisamente este sínodo se revisa, que las conferencias episcopales son conferencias nacionales porque responden al Estado-nación, que es una visión que hoy en día ya ha sido superada. ¿Qué hace querida Amazonía? La territorialidad no responde a un país, no responde a una nación. Ser pueblo, pueden haber tantos pueblos como existan en un mismo territorio, en un mismo país, en una misma nación. Entonces, fíjense el dinamismo que se va generando, ¿no? Porque si yo vivo en Venezuela, pero hay una realidad distinta en los llanos, por decirlo, en los Andes, en las distintas regiones que nosotros tenemos, la realidad eclesial, si es la misma en todas esas realidades socioculturales, quiere decir que no ha sido inculturada. O sea que cuando decimos iglesia local, en el espíritu del concilio y en el espíritu de querida Amazonía, es en cada una de las realidades socioculturales que podamos identificar, sea en un mismo país, sea en un territorio, sea en una región. O sea que no se refiere a un país, y esto es importante porque cuando uno sale de América Latina, generalmente cultura se entiende como país, o sea, los que viven en un país. Entonces, si yo soy francés o si yo soy inglés o si yo soy, me meten como en una especie de pote homogéneo, todos son así. Hoy en día, en un mundo intercultural, pues eso no existe. Entonces hay que resituar a la iglesia en este mundo donde la cultura es ya intercultural y eso implica un reto inmenso. Entonces, ¿cuál es el camino que propone para esta eclesiología la exhortación y el sínodo? En primer lugar, habla de una conversión cultural. El documento final, cuando dice conversión cultural, es todo esto que estamos hablando. O sea, no es simplemente que yo aprenda cómo en una cultura se habla, cómo en una cultura se come, se viste. No. La conversión cultural es cómo la iglesia se hace en una realidad cultural presente al modo de esa realidad. Y eso significa asumir la vía inductiva, o sea, desde la realidad concreta. Y aquí entramos en adyentes otra vez. Una vez en el documento, el decreto sobre la actividad misionera de la iglesia, yo cuando era pequeño se me decía, misiones, bueno, misiones son aquellos que van a un país no evangelizado todavía, los misioneros, y en los misioneros van a otros continentes, porque en América Latina pues todo el mundo es cristiano, un poco la lógica que había, ¿no? Cuando decimos adyentes hoy en día y rescatamos en el número 22 es muy rico porque se dice cómo la iglesia no basta que esté constituida como una comunidad que se confiesa cristiana si no se expresa en ministerios y en formas de ser concretas. Y aquí está el punto. Podemos estar en América Latina, podemos decir que todos somos cristianos y podemos no tener una forma de ser iglesia que responda a la realidad sociocultural en la que vivimos. Porque
si no se hace el camino de construcción de comunidades que asumen las realidades concretas en las que viven y que van discerniendo su propio estilo y que eso desemboca hasta en una liturgia propia, entonces la génesis de la iglesia no se ha dado. Eso es lo que Adyentes trata de poner en relieve y nos cambia entonces ese sentido que teníamos antes de entender las misiones, voy a llevar el evangelio, a entender este sentido misionero de la iglesia, que no significa otra cosa que la iglesia que se hace en cada realidad desde abajo, inductivamente, desde adentro, procesualmente, hasta constituirse en una forma litúrgica propia, en una forma teológica propia, en una forma ministerial propia. Un error a veces que pensamos es que podemos pensar en un ministerio que sea igual en todos los lugares y de la misma manera sea concebido y ejercido. La lógica que la encíclica, la exhortación plantea, aunque ciertamente en la parte ministerial tiene muchas limitaciones y defectos que no logra hacerlo, pero la lógica que plantea es que se llegue a discernir la ministerialidad de acuerdo a cada realidad. No soy yo desde afuera que digo cuál es el ministerio y de qué forma se necesita que sea vivido y ejercido en una realidad local. Es desde adentro, a la luz de las necesidades y las formas de ser cristiano ahí, donde han de nacer entonces los ministerios. Un punto para poder generar ese proceso es lo que la exhortación denomina por vez primera en un magisterio a ese nivel de colonizar. Esa expresión la usamos en teología, pero nunca había aparecido así tan explícitamente en un documento magisterial que habla en este caso de la colonización cultural que ha sido un eje pues en la pastoral, en la evangelización de la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando llevamos esa iglesia romana o esa forma occidental de ser sin tomar en cuenta las realidades concretas. Entonces la exhortación es muy fuerte al decir, en el sentido positivo, hay que decolonizar, hay que quitarnos esa mentalidad de una colonización cultural y por tanto hay que proceder, y aquí es donde abre entonces la puerta a las iglesias locales, a una organización eclesial que tenga incidencia, y este es, digamos que la deuda muchas veces pendiente, que tenga incidencia en ministerios nuevos, que tenga incidencia en liturgia, que tenga incidencia en teología. En teología ciertamente ha tenido incidencia. Todas las iglesias locales tienen y han desarrollado después del concilio teologías que responden a sus realidades. En liturgia, al menos se manda en el sínodo, y ahora con la nueva estructura eclesial para la Amazonía, se asume esa propuesta de crear un rito litúrgico para la Amazonía. En ministerios tenemos todas las deudas del mundo. Porque, y aquí viene un punto de autocrítica a nosotros como latinoamericanos, la teología pastoral latinoamericana nunca desarrolló los ministerios. Ha sido una teología pastoral en el sentido de la presencia de la iglesia en el mundo desde el compromiso social, económico y político de transformación de la sociedad, pero no ha sido una teología pastoral que haya producido, pensado o que se plantee incluso hoy esta renovación o creación de nuevos ministerios. Tanto que no hay ni siquiera 5 teólogos dedicados a ministerios en este momento en América Latina. Y producción teológica ministerial nueva no pasan de 5 o 4 libros, si es mucho en este momento. Con esto quiero decir que el problema del sínodo en ese tema también es un problema que refleja la eclesiología de América Latina, que en el sínodo no logra producir una teología ministerial porque todavía somos deudores
de un pensamiento ministerial propio. Y esto es un punto que no justifica, pero explica el por qué la deficiencia al final de la exhortación en no proponer, no llegar, no desarrollar una buena teología ministerial, sino todo lo contrario, ¿no? Más bien crear una doble visión cuando habla del sacerdocio y no del presbítero, cuando habla del sacerdocio en la potestad sagrada o cuando habla de ministerios laicales, pero que son prácticamente reconocer lo que ya existe, no hay una creación nueva, o cuando no habla del reconocimiento del ministerio, por ejemplo, del diaconado para la mujer. En fin, ahí hay todo un tema que más allá de cada ministerio y cada punto, tenemos que verlo como en América Latina tenemos una deuda teológica con la reflexión ministerial. Esto pues entonces nos lleva a dos aspectos que podemos resaltar y que nos ayudan a conectar con el concilio y nos abren a un gran reto. Un primer aspecto es la pastoralidad, lo que se llama la pastoralidad, que es el principio que Juan XXIII inspira en el concilio. Teólogos actuales como Christos Theobald lo han desarrollado. Pastoralidad en este caso aparece como pensamiento, como forma de ser a lo largo de la exhortación. Y se basa en los dos números que dije anteriormente de Gaudium et Spes 44 y Ad-Gentes 22. ¿Qué significa pastoralidad? Esta resignificación de la vida cristiana en un contexto nuevo. La exhortación llega a decir entonces que si una realidad es lugar teológico y es lugar, dice, de revelación, ¿cómo entonces ahora esa realidad la traduzco en una forma propia de lenguaje, como decía anteriormente, teológica, ministerial, litúrgica, en todo sentido? Entonces, cuando decimos pastoralidad nos referimos a este proceso de desarrollo de la comunidad eclesial a la luz de hacerse en esa cultura, de apropiarse en esa cultura de los elementos, de las formas, de los modos que en esa cultura se dan. Eso es sumamente importante porque desde Pablo VI hasta Francisco, en ese periodo de los dos pontificados, Juan Pablo II y Benedicto XVI, la eclesiología de las iglesias locales se puso como algo relativo, secundario. Y como recordamos, no solamente en el Sínodo del 85, sino en la Comunión y Noción del 92, se hace un énfasis en esa eclesiología universalista. ¿Qué hace entonces, querida Amazonía? Que al rescatar este principio de pastoralidad no se puede entender sin esa iglesia, como dice la exhortación, con rostro amazónico. Eso se puede traducir con rostro de cualquier realidad concreta de nuestros países, con rostro local. Es decir, que al rescatar esta eclesiología nos abre en este pontificado una nueva fase en la recepción que apenas estamos iniciando. A veces me pregunto si lo que fue aprobado, no la exhortación, si lo que fue aprobado durante el sínodo, que está en el documento final y que Francisco dice en la exhortación que hay que aplicar, si tenemos la mentalidad tan clara de saber lo que fue aprobado y de saber lo que significa aplicar eso. Un ejemplo concreto, bueno, los viri probati, ¿no? Los hombres que estando casados pueden acceder al ministerio ordenado. Si la exhortación dice bien claro que hay que aplicar, la exhortación no dice en la exhortación lo que eso significa y que hay que hacerlo. Dice, me manda el documento final donde dice que hay que hacerlo. Ahora, ¿cómo se hace si no lo dice la exhortación? Cuando un obispo local, por la vía de la excepción, pide, Roma puede aprobar. Y entonces ahora, lo que decía anteriormente, el problema es si las iglesias locales
si los obispos que ahí aprobaron en el documento final eso, están a la altura de los tiempos teológicos, ministeriales, sociales, para poder pedir eso a Roma. Entonces aquí es donde estamos entre esa eclesiología universalista, que todo venía romana y que estamos esperando que venga la formulación de Roma, o si asumimos este inicio, al menos, de un rescate de las eclesiologías locales, y los obispos locales son capaces de generar procesos que lleven a la creación de lo que al menos se abrió la puerta, pero falta que se asuman las responsabilidades de las iglesias locales. Es decir, que es una encrucijada, porque es un momento de transición el que vivimos en la iglesia, un momento de transición muy parecido al del concilio, en el sentido de que hay algo viejo que todavía coexiste con algo nuevo. Nunca se supera lo viejo completamente, pero tampoco se termina de desarrollar lo nuevo. Esa es la fase en la que nos encontramos en este momento. Entonces, por poner un caso muy concreto en la exhortación, hay dos visiones de ministerios ordenados completamente distintas en la exhortación. Cuando uno revisa entonces las palabras que dice Francisco sobre, no solamente las que dice en la exhortación, que dice que había dos grupos, sino las que recientemente se publicaron sobre el por qué no incluyó en la exhortación el tema de los viri probati, es porque había dos grupos en conflicto. Un grupo minoritario que estaba en desacuerdo con el tema de los viri probati y los nuevos ministerios, y un grupo mayoritario, bueno, que aún estando de acuerdo, al final, como se puede ver, en el documento final se pide, pero en la exhortación no se incluye. Entonces Francisco, ¿qué dice? Bueno, de los dos grupos en conflicto había que buscar una unidad superior, como él cita en la exhortación, y él discierne y toma la decisión de no incorporarlo en la exhortación, pero remandar la exhortación a la ejecución del documento final en las iglesias locales. Todo esto es para decir que estamos en esa fase donde lo nuevo es difícil de encontrarlo desarrollado, hay un inicio, una apertura, y donde lo viejo todavía coexiste. Un ejemplo donde podemos ver esto muy claramente es en los modelos de pastoral y ministerios que tenemos en América Latina. Bueno, en cualquier parte del mundo sucede lo mismo. Vamos a una parroquia donde existe un modelo de conservación, que era el modelo antes del concilio. Conservo a través de la catequesis, a través de los sacramentos, las bases de la fe, lo que considero pues las bases de la fe, los contenidos de la fe, pero no hay una pastoral de evangelización, que es todo esto de constituir comunidad. Entonces, cuando viene el concilio en América Latina, con Medellín se dice, ese paso hay que darlo hacia una pastoral de la evangelización que supere la sacramentalización. ¿Dónde estamos hoy? Bueno, en el medio de las dos cosas. Encontramos comunidades que viven una pastoralidad, es decir, que se van constituyendo en medio del mundo, comunidades pequeñas ambientales, y encontramos comunidades parroquiales que simplemente ofrecen sacramentos y que de ahí no salen. Entonces, los dos modelos coexisten. Lo mismo sucede en las casas de formación. Tenemos modelos de seminario donde todavía la forma responde al modelo tridentino. Es decir, a la manera, pues, ¿no? de enseñar, la manera de concebir la formación hacia el ministerio ordenado y la manera de la relación del seminario con el mundo. Y tenemos experiencias formativas donde, bueno, podemos decir que se pone en práctica la Gaudium et Spes en una inserción dentro del mundo a la luz de los signos de los tiempos. Es decir, hay las dos. ¿Por qué no hay una alineación
estamos y seguimos en una fase de transición. Y en las fases de transición se generan pues estos conflictos. Para terminar, entonces, la pastoralidad, el primer criterio, y el segundo criterio es cómo traducimos estas realidades socioculturales en teologías propias y en formas de organizarnos como iglesia de manera propia en cada localidad específica. Lo que se puede llamar darle carácter teológico a la cultura, a las realidades culturales concretas, y traducir eso, convertir eso en modelos de vida eclesial. Para poner un ejemplo, cuando se crea el departamento de misiones del CELAN, se generan una serie de encuentros muy interesantes, porque en esos encuentros, por ejemplo, en Melgar en el 68 o en otro encuentro que se dio en Caracas en el 69, la realidad sociocultural se considera como lugar teológico. Eso pasó como tantos encuentros desapercibidos, o sea, la fuerza de lo que eso significa. Querida Amazonía dice exactamente lo mismo. La realidad territorial es lugar teológico y añade, y lugar de revelación. Entonces, desde esta perspectiva, ¿qué significa? Que si nosotros no diversificamos, cuando hablamos de cultura, en un país, en una nación, y cuando diversificamos, tratamos de imaginar creativamente cuáles son las muchas formas de ser iglesia que pueden coexistir en una realidad que se comparte en un territorio, ahí entonces estoy empezando a pensar en esa eclesiología de iglesias locales. El ejemplo que ponía anteriormente de mi país. Tenemos un lugar donde hay nieve, en el otro donde hay desierto, como en el Sahara, en el otro donde estoy en el Mar Caribe, en otro donde estoy en ciudades donde completamente distintas a todo el resto. Es decir, realidades tan distintas en un mismo espacio, si no logran expresarse en formas de ser iglesia en cada una de esas realidades, estamos todavía en esa eclesiología universalista que no logra expresarse en lo concreto. No es expresarse en un país, no es expresarse en un país igual a una cultura. Entender que hay tantas culturas y por tanto tantos pueblos y por ende tantas formas de ser iglesia y de vida cristiana como coexistan en cualquier lugar, en cualquier localidad. Esto es algo que se dio en la iglesia y fue así asumido normalmente el primer milenio. Es algo que para nosotros está muy distante porque pasamos un segundo milenio sin esta visión. Es algo que es completamente novedoso porque apenas en el tercer milenio Francisco dice, bueno, ahora abrimos paso a una iglesia sinodal. Es decir, que no podemos ver como que estamos inventando desde cero, pero tampoco podemos pensar que lo que hoy en día vivimos es el modelo de iglesia al que estamos llamados a mantener y a sostener. Bueno, con esto pues quisiera más bien dejar el paso ahora al diálogo que puede llevar a más preguntas. Muy bien. Agradecemos al profesor Luciani su presentación y que le invitamos a dialogar con la asamblea. El profesor Jorge Gutiérrez le irá proponiendo las preguntas que han llegado a través del chat. Bien, gracias Rafael por su presentación. Quisiera darle como la temática de las preguntas y las he ido agrupando un poquito por temática y quizás decirle las preguntas todas respecto de cada temática. Entonces, la primera temática que surge en el chat es sobre las conferencias episcopales, entonces, respecto de lo que usted nos plantea. Entonces, hay algunas preguntas sobre eso. Juan Pablo las presenta. Dice,
¿podría pensarse en una conferencia episcopal de la Amazonía sin considerar los límites de los estados? Por ejemplo, descolgada, por ejemplo, de la parte que le corresponde a Brasil o a Perú o a otros de los países que la conforman. Respecto de lo mismo, nuestra realidad chilena comparte respecto de pueblos originarios una realidad común con Argentina, pueblos que traspasan la cordillera. ¿Podríamos pensar, por ejemplo, en esta zona, una conferencia episcopal que abarque Chile con las diócesis donde están los pueblos originarios de este sector, por ejemplo, del país, y también con Argentina? ¿Se podría pensar algo así? Y una tercera respecto de lo mismo: ¿podría un obispo participar, si fuera así, de más de una conferencia episcopal? Esas son las preguntas respecto de esta primera temática. Te doy la palabra. Gracias. Ahí, hace unas semanas en una reunión, un obispo decía algo muy interesante, ¿no? Que en su país, en el sur, que es mi país, en Venezuela, está hablando de Venezuela, en el sur hay una diócesis de las que se llaman pues vicariatos, ¿no? De misiones. Y a 10 minutos caminando estaba la diócesis del otro país, en este caso era Brasil. Y a 10 horas en carro es que estaba la diócesis siguiente del lado venezolano. Entonces, desde el punto de vista de la cercanía territorial y de la afinidad cultural incluso, era más cercano esa diócesis a la diócesis de Brasil que a la diócesis propia de Venezuela que le seguía, ¿no? Y una respuesta latinoamericana que se ha venido dando, que todos conocemos, es la creación de la Conferencia Eclesial para la Amazonía. No es una conferencia episcopal, en cuanto que no sustituye tampoco a ninguna conferencia episcopal. Es eclesial porque incluye a los obispos de cada territorio de los que colidan con el territorio amazónico, y a la vez incluye a representantes de los pueblos de la Amazonía, como también a distintas organizaciones, Cáritas, al ACLAR, al CELAN. Es decir, que está constituido de una manera amplia, de tal manera que no son los obispos los que llevan adelante como conferencia episcopal. Es un nuevo organismo, es una nueva forma interesante que hay que ver ahora cuál es la dinámica de trabajo, ¿no? Porque al ser eclesial busca ser más sinodal. Entonces hay nuevas experiencias que se van haciendo en ese camino. Las conferencias episcopales fueron pensadas bajo la lógica del Estado-Nación. O sea, una conferencia episcopal igual a un país. El Código de Derecho Canónico permite, y por eso es que surge esta conferencia también eclesial, que el discernimiento sea en base a territorios. Pero como antes decir país, decir territorio, pues era equivalente a decir iglesia, iglesia local, así fueron constituidas. Hoy en día eso necesita ser repensado, tanto que en América Latina surge esta conferencia eclesial. O sea que el camino está dado, canónicamente se puede hacer, pastoralmente es una necesidad, como los mismos obispos lo están reconociendo ahora, y queda, bueno, de las decisiones de las diócesis o los obispos involucrados que tomen iniciativas, ¿no? Pero ciertamente que el enfoque es distinto y es importante, lo territorial o simplemente lo geográfico. ¿Cuál es el enfoque que tengo para decidir una conferencia episcopal o una conferencia eclesial? Ahora, sin embargo, y con esto termino, hoy día vamos hacia organismos eclesiales más que episcopales, porque los eclesiales involucran lo episcopal, pero en un marco sinodal. Y hacia allá es hacia donde se está caminando, al menos desde América Latina. Gracias. Otra temática que se plantea es esta propuesta que está escrita y su choque con la realidad en muchos sectores, en muchas iglesias. Y respecto de eso, las preguntas.
cómo vivir esta eclesiología en la Iglesia Católica, si existen sectores que la consideran esta mirada como un error, incluso como que el Papa estuviera haciendo algo que está mal, ¿no? ¿Cómo enfrentar esa realidad? Respecto de lo mismo, ¿cómo influir con esto en la formación de los sacerdotes, con esta eclesiología? Cuando al parecer, ¿no es cierto?, comúnmente vienen con una eclesiología mucho más, digamos, europeizada de alguna manera, ¿no? Más universal, si se quiere, ¿no? No desde la localidad o donde están. Y una tercera pregunta sobre lo mismo, ¿cómo incidir en el clericalismo de la Iglesia, de tantos ministros, laicos y laicas incluso, para reinterpretar e enriquecer la riqueza de los ministerios de esta manera que la plantea la exhortación, de ver sobre todo en nuestras iglesias latinoamericanas? Entonces, por una parte, ¿no es cierto?, cómo hacer de esta eclesiología algo no con tanta resistencia, cómo instalarla dentro de los seminarios y cómo esta ministerialidad y sinodalidad puede cambiar la realidad de muchas de nuestras iglesias que son todavía tan clericales. Sí. Yo creo que hay una cosa que puede ayudarnos, que es que cuando uno revisa los documentos del propio magisterio latinoamericano, se da cuenta que ahí hay muchísimas cosas que no han sido puestas en práctica y que nos dan soluciones. Cuando Aparecida dice que hay que superar estructuras ya caducas, no está diciendo que, bueno, vamos a ver si dejamos algunas que funcionen y otras que no funcionen. No, es plantearse en serio una revisión de aquellas estructuras que ya no sirven en la iglesia. Lo está diciendo una conferencia donde los obispos latinoamericanos llegan a un consenso. Otra de las frases muy interesantes, en Aparecida también, le dice a los obispos, un número de Aparecida, que tienen que convocar a los laicos, y entonces empieza a decir una serie de pasos. Dice, no solo para escucharlos, sino para planificar con ellos, y dice, hasta ejecutar y tomar las decisiones con los laicos. Aparecida. O sea, cuando decimos muchas cosas, o Francisco dice muchas cosas, o los teólogos dicen muchas cosas, las teólogas tienen que ver no solamente con cosas que podemos estar inventando. Hay cosas que están ahí y que no las queremos ver dichas por el propio magisterio, asumidas por el conjunto de episcopados, en el caso de las conferencias latinoamericanas, y después que pasan, las ponemos a un lado. Entonces, yo digo de esto es que o asumimos los consensos a los que se han llegado, y por tanto después generamos procesos de revisión profunda de las estructuras, o haremos cada 10, 15 años una nueva conferencia general del episcopado con un lenguaje más fresco, más actual, pero sin tocar el tema de las estructuras. En el caso de los seminarios, son las estructuras que al menos todavía han sido menos tocadas junto con las parroquias. Son las dos estructuras que ningún pontificado casi que ha tocado en lo más mínimo. ¿Por qué? Bueno, ahí está la gran interrogante, ¿no? O sea, si hoy en día con el clericalismo, con todos estos estudios que han salido a raíz de todas las crisis que vivimos, y todavía no se tocan esas dos estructuras que son las fuentes del clericalismo, quiere decir que hay un problema grave de mentalidad en la iglesia que impide ver lo que está a la luz, lo que está ante los ojos de nosotros. Entonces, el paso para mí es la reforma, por ejemplo, de los pensa en los seminarios, en las facultades de teología, de la eclesiología. Y digo esto porque cuando yo estudié el pregrado en teología, y lo estudié en un centro de teología de la liberación, que es el Instituto de Teología para Religiosos en Caracas, el ITER, de los primeros que se dio en América Latina intercongregacional. La eclesiología era vista muchas veces como algo de conservadores, o visto y tratado más desde el punto de vista histórico.
hoy en día, eso es una visión pues que más bien como que nos aleja de hacer cambios, porque la eclesiología es precisamente todo esto que hemos estado hablando en esta hora. Entonces, cuando no me entusiasmo, no me enamoro, no quiero hacer eclesiología, ¿cómo voy a producir cambios? Entonces, el primer paso diría es cómo estamos enseñando eclesiología, qué estamos enseñando, qué eclesiología, estamos entendiendo el concilio desde la eclesiología de las iglesias locales. Todo un tema de formación que no se quiere tocar. Y si eso no se toca, las cosas no cambian. Entonces, por una parte, el magisterio, que ha dicho en América Latina cosas que no hemos implementado, y por otra parte los PENSA de formación en seminarios, casas de formación, facultades, y no los queremos tampoco tocar. Otro tema que comentan y preguntan nuestros participantes es la relación que se pueda dar y el porqué de esta palabra inculturación, cuando en muchos aspectos se le atribuye a esta forma de encuentro de culturas una cierta subordinación de una cultura superior con otra inferior. Si acaso no sería necesaria una experiencia todavía más dialogal, más de igual a igual, como puede ser la interculturalidad. ¿Cómo ve usted la tensión de estas dos realidades dentro de Querida Amazonía? De hecho, Querida Amazonía habla de esa iglesia que en la medida en que se convierte en las culturas pasa a ser intercultural hoy en día. Pero intercultural, ¿qué significa? Yo tuve una experiencia de una misa bilingüe que llamaron por el Día de la Guadalupe, y entonces la misa bilingüe era una persona leía en español, la otra leía en inglés, una parte de la misa se decía en español, la otra se decía en inglés, pero no había comunidad. Entonces, lo intercultural es muy distinto a simplemente agregar cosas de expresiones culturales en una liturgia, por ejemplo. Y hay parroquias, de hecho, que tienen 5 y 6 culturas distintas y tienen 5 y 6 Eucaristías distintas, una para un grupo de filipinos, por ejemplo, otra para un grupo de latinoamericanos, otra para un grupo sajón, y uno empieza a ver 5 o 6 distintas en la misma comunidad, pero nunca se conocen. Entonces, la interculturalidad no es darle espacio de expresión a estas formas distintas, sino la interacción para producir algo nuevo. Si algo nuevo no se produce, no hay interculturalidad. Y la exhortación en eso dice una frase muy bonita que es como dice Francisco: cuando la iglesia se incultura, se hace cultura en esa localidad, tiene que surgir algo nuevo. Si simplemente se adapta a lo que está ahí, quiere decir que no hubo dinámicas, procesos que llevaron a una creación de una realidad nueva desde el punto de vista de la cultura. Porque si la cultura es dinámica, toda cultura se transforma, no es una burbuja. Entonces, lo intercultural tenemos que pensarlo, ¿qué significa? Porque no es simplemente darle espacio a una cultura distinta en una comunidad cristiana. ¿Somos capaces de crear algo nuevo entre todos o simplemente cada uno sigue en su espacio, pero decimos que en la parroquia hay 10 culturas conviviendo, ¿no? Y termino con otro ejemplo. Una persona vino a una parroquia donde yo estaba, y entonces la persona dice: yo me voy porque yo no me siento aquí acogida. Y yo le digo: ¿qué significa eso? Culturalmente me siento extraña. Bueno, ahí hay un elemento precisamente que dice mucho, ¿no? La fe no pasa sino por la cultura. Entonces, cuando me siento extraño, pues no me siento que ahí no puedo encontrarle sentido, no aterriza mi fe. Entonces, es el gran reto, porque ya estamos en una dimensión de culturas compartiendo un espacio. O sea, es distinto a lo que todos nosotros vivimos cuando éramos
jóvenes, pequeños, ¿no? Porque, bueno, cuando todavía somos jóvenes, pero cuando éramos más jóvenes, vivíamos en un mundo monocultural, al menos creíamos, ¿no? Y ahora hay una explosión intercultural. Entonces no puedo vivir de la misma manera la fe hace 30 años que ahora. O sea que es un reto, es nuevo y falta mucho, ¿no? Otro tema que plantean es ¿en qué medida la ecoteología o teología ecológica puede devenir en panteísmo? Bueno, eso es una de las cosas que criticaban ciertos grupos durante el sínodo. El problema es que si no hay conciencia que lo ecológico no es un tema, es una realidad de la que dependemos en nuestra existencia humana, entonces, ¿cómo puedo integrar eso a una respuesta teológica y eclesial? Es decir, que una ONG sí asume un compromiso por salvar la tierra, pero la iglesia entonces se quedaría atrás y diría, eso no es problema mío. Entonces, la ecoteología o lo que llama la exhortación, esta conversión ecológica, es que estamos ante un nuevo signo de los tiempos, o sea, una realidad que es estructural, que es de todos y todas, o sea, que no deja a nadie sin que quede afectado. ¿Cómo la iglesia no puede responder ante eso? ¿Cómo la teología no puede desarrollar un pensamiento ante eso? Entonces creo que el problema es qué entendemos por eso de ecología y si es para nosotros una cosa puntual o si es algo que realmente afecta a la propia supervivencia del ser humano. Y la iglesia entonces no puede quedar callada ante esa realidad. Una pregunta hace alusión a algo que conversamos muy al pasar antes de comenzar la conferencia. Dice, ¿cómo ve usted esta eclesiología de Francisco respecto a las resistencias, sobre todo en las iglesias norteamericanas, por ser más conservadores, por tener más poder económico y poder financiar algunos temas de la iglesia, por el tema del lobby, por ejemplo? ¿Cómo ve usted esa relación de esta teología con las iglesias, sobre todo la norteamericana? Sí, hay una postura, lo que es Estados Unidos y algunos países europeos, tal vez excepción del episcopado, no todos, pero bueno, una gran parte del episcopado alemán sería excepción, pero en los Estados Unidos y muchos de estos países es una confrontación lo que explica un poco la relación que hay con Francisco. Y es una confrontación que es interesante. Con las recientes declaraciones que ha hecho Francisco, nos hemos dado más cuenta, porque hay, y esto a veces no se quiere decir, pero ciertamente hay dos modelos de pontificados y dos modelos de ser iglesia que están en conflicto. Conflicto no digo en el sentido negativo, sino que son completamente distintos y bueno, ciertamente generan choques, ¿no? El modelo que decía anteriormente de esa eclesiología universalista, que fue impulsada desde Juan Pablo II y Benedicto XVI, y el modelo de esta otra eclesiología de Pablo VI y Francisco, de las iglesias locales. Ciertamente que tiene que haber roces, ciertamente que tiene que haber conflictos, porque son dos modos, como hemos visto en esta exposición, completamente distintos en sus implicaciones, por decirlo así. Entonces, todos estos grupos que hay que se llaman ultraconservadores, en el caso de los Estados Unidos, representan a una mayoría de católicos y del episcopado norteamericano que ciertamente piensan y fueron formados desde esa eclesiología, desde esa visión eclesiocentrista. ¿Y esto por qué? Bueno, eso tiene una explicación desde el concilio, o sea, no es algo emocional, es una explicación real. En Estados Unidos, el concilio nunca se recibió a través de Gaudium et Spes, es decir, la iglesia en el mundo. Se recibió desde el problema de la libertad religiosa.
Y eso hace que el rostro de la iglesia sea completamente distinto. O sea, yo defiendo mi espacio, no me interesa entrar en el espacio del otro. Gaudium et Spes. Defiendo mi espacio. Libertad religiosa. Entonces son dos posiciones ya de por sí que desde la recepción del concilio crean dos formas de ser iglesia distintas. Y entonces en Francisco, que es la recepción de Gaudium et Spes, la iglesia latinoamericana, se ve más aún ese conflicto de manera pública, ¿no? Y después, bueno, viene el otro tema que ciertamente es que el tema del poder y la autoridad, aunque no haya muchos cambios estructurales, pero el mero hecho de tocar eso a nivel de la mentalidad, pues derrumba, ¿no? La manera de ser ministro, la manera de ser obispo, la manera de ser catequista, cualquier cosa que yo haga en la iglesia, si yo toco el tema del poder y la autoridad, estoy desbalanceando la manera como yo tenía por años de vivir y de pensar, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay que ser sinceros y decir, estamos en esta situación de transición. Es normal en cualquier transición que hayan choques y posiciones en conflicto, pero lo que también hay que decir, y esto en América Latina tenemos que ser autocríticos, que en América Latina tal vez no hay confrontación, pero hay indiferencia. Son dos maneras distintas. La confrontación, y en América Latina hay indiferencia. ¿Indiferencia qué es? Bueno, el Papa latinoamericano, qué bien, Papa pastoral, Papa con una visión social, pero mi parroquia sigue igual, mi diócesis sigue igual, y como algunos obispos me han dicho, bueno, yo no necesito un consejo pastoral diocesano, yo hablo con la gente, y el código no me lo manda. Entonces, mentalidad. O sea, si yo no quiero tomar iniciativas que institucionalicen esos cambios de una iglesia sinodal, entonces estamos en una situación de indiferencia que produce lo mismo. Nada cambia, ¿no? Entonces creo que sí hay que tener también esa autocrítica de quienes sean indiferentes, quienes sean opuestos de una manera frontal, porque les tocan sus cimientos, ¿no? Clericales. Otra pregunta, Rafael dice, respecto al tema de la inculturación, ¿se ve factible un rito litúrgico amazónico? Esto, al parecer, está ausente en la exhortación. El rito se asumió ya como parte de los compromisos de la nueva estructura eclesial para la Amazonía, y eso es algo que llevará muchos años porque la creación de un rito pues no se hace en un año ni dos, pero se asumió el compromiso y es una de las líneas de la nueva estructura. O sea que el rito sí viene. ¿Cuándo? No sabemos, pero ya se asumió el compromiso al menos. Otra pregunta, Leonardo Boff ha manifestado respecto de la exhortación que probablemente medio capítulo, el referente a los ministerios, a la Eucaristía, al sacerdocio, no lo habría escrito la misma mano redaccional de los capítulos anteriores, por la fuerza profética que está más ausente, al decir de él, y por lo poco de frontera que pareciera respecto de los temas sociales, culturales, ecológicos. ¿Qué opinión le merece? Sí, de hecho, bueno, el mismo Papa lo reconoce cuando dice de los grupos en conflicto. En el sínodo, los grupos en conflicto era ese precisamente el tema ministerial, y es lo que expresa la exhortación. Yo a veces digo que la exhortación como que trata de una manera no acertada, pero trata de darle como espacio a las dos posiciones. Lamentablemente eso significó que hay dos eclesiologías y dos teologías ministerios, preconciliar y postconciliar, pero de una manera no acertada se incluyeron las dos, ¿no? Y eso creó ese conflicto, y yo lo que sí digo es que esa visión ministerial tiene la tranca de que los obispos que estaban de América Latina no tienen una formación y una visión de lo que significan los ministerios.
Y lo pastoral no es solo lo social. Tiene que haber un avance desde América Latina a una propuesta seria de nuevos ministerios. Y ahí es donde estamos ahorita. Se puede hacer. El Papa ha dicho, en la exhortación dice, en las nuevas estructuras que se están haciendo, eso al menos está como intención. Hay que hacerlo, hay que formarlo. No tenemos una teología todavía de ministerios en América Latina. Hay muchos comentarios o varios comentarios respecto de la realidad eclesial chilena. Comentarios como, por ejemplo, que los obispos chilenos les cuesta mucho asumir esto, que son más bien administradores y conservadores, en el sentido de la conservación, ¿no?, de lo que hay, pero muy pocos abiertos a la creatividad y a dar estos avances respecto de la invitación que nos hace el Papa Francisco. Lo mismo, por ejemplo, la disminución de católicos en Chile, si se puede asociar disminución de católicos en Chile justamente con una iglesia muy jerárquica que no representa, y muy alejada de la realidad, que no representa el sentir y la vida cotidiana de las personas. Le pregunto, hemos pasado en el último tiempo también una crisis muy grande, que fue una crisis mundial de alguna manera, estuvimos en todas partes. ¿Qué visión tiene usted respecto de lo que comentan nuestros participantes y de lo que ha vivido la Iglesia chilena en el último tiempo, respecto incluso de la eclesiología que plantea Francisco? Sí. Mira, por una parte me da mucho dolor porque la iglesia en Chile fue de la iglesia de vanguardia, Monseñor pues Larraín, entre tantos, donde hubo un impulso inmenso para que América Latina fuese lo que después del concilio llegó a proponer, ¿no? Y luego ese giro de una iglesia de progresista, pues, ¿no?, que logra hacer realidad esa visión de Gaudium et Spes en el mundo, pasamos a una iglesia pues más centrada, como decía anteriormente, en ese espíritu de conservación, de sacramentalización, y ciertamente ahí hubo un giro único en toda América Latina de manera más intencionada desde el punto de vista de un pontificado, y eso no se puede omitir en cualquier análisis que se haga de la iglesia chilena, porque no hay otra iglesia local en América Latina que haya sido tan intervenida como la iglesia chilena por parte de Roma. Eso es un aspecto que explica, digamos que, una génesis distinta. Y para poner un ejemplo, sí hay cosas que se pueden hacer. En Lima, en este momento, se está haciendo, ahorita parado por la pandemia, pero se hizo ya el primer año, lo que el arzobispo de Lima llama una asamblea, una consulta sinodal en función de una asamblea eclesial que se realizó la primera en este año, en enero, y ahora, después de la pandemia, bueno, se reiniciará, ¿no?, hacia la segunda etapa. En Buenos Aires se está haciendo un sínodo arquidiocesano. En Venezuela se hizo por casi 10 años un proceso que se llamó el Concilio Plenario Venezolano, de revisar toda la estructura eclesial. Entonces, cada iglesia local puede tener iniciativas de renovación. Y pongo el caso que conozco en directo, que es el de la iglesia en Venezuela. Cuando se hizo el Concilio Plenario, se le dio un rostro completamente pastoral al episcopado. No es que no lo era, sino que ya como cuerpo. Y bueno, Sandra estuvo allá en noviembre, que tuvimos un congreso, y la manera de ser del obispo es distinta a la manera de ser de ser y de tratar y de vivir del obispo en otros países. Y no es por la cuestión política o social, es cuando una iglesia se revisa de una manera completa, porque el concilio fue realizado con laicos, con religiosos, con presbíteros, con obispos, todos en conjunto trabajando, revisando los 16 documentos del concilio Vaticano II y traduciendo eso a la realidad de ese momento a finales de los 90, principios del 2000, de la realidad venezolana. Entonces, esas experiencias de Perú, de Buenos Aires, de Caracas, ¿no?, son experiencias que existen y que yo creo que la iglesia chilena
tiene que reinventarse desde una asamblea eclesial, sinodal, alguna forma que le permita, ¿no? Yo creo que ese es el único camino. Francisco dice una frase muy fuerte a los obispos chilenos. Le dice en la carta que les manda, en el pueblo de Dios reside el sistema inmunitario de la iglesia. O sea, una frase muy fuerte. O sea, está diciendo, vean, intégrense y considérense uno más del pueblo de Dios. Ahí está el sistema de inmunidad, el sistema que permitirá, pues, ¿no? La limpieza, la conversión, el cambio, como uno lo quiera ver. Una frase muy fuerte que Francisco dice. Entonces, la eclesiología del pueblo de Dios. Otra pregunta dice respecto de la eclesialidad que surge para Latinoamérica. Pero la verdad dice, tenemos creatividad en la liturgia. Por ejemplo, si se ha apagado todo intento de innovación por las rúbricas, me parece respecto de lo mismo otra pregunta. ¿Qué es primero? ¿Una estructura que crea mentalidad o una mentalidad que crea estructuras? Y por último, me parece en la misma línea se podría considerar qué aspectos deberían cambiar en la formación del clero para que se dé una mentalidad de cambio. ¿Cuáles serían las resistencias que haya a esos cambios? Lo de las estructuras y las mentalidades es lo que el mismo Congar dijo, reforma de estructuras y de mentalidades, o sea, van juntas. Ciertamente, el otro día estaba también en otra reunión y entonces una persona muy metida en el mundo corporativo, pero que lleva más de 30 años asesorando a la iglesia en los temas de abusos, de reestructuración, específicamente en el caso irlandés, él decía, sí, las estructuras hay que cambiarlas, pero nada cambia una estructura si no cambia la cultura eclesial, porque la iglesia tiene una manera de entender la cultura eclesial, lo que es cultura en la iglesia, muy distinta a lo que tiene una corporación. Entonces él ponía el ejemplo. En una corporación se crea la mentalidad, la visión, y luego se busca la gente que la lleve adelante. Si esa gente no funciona, se busca otra. En el caso de la iglesia, explicaba él, yo tengo una estructura, tengo una gente que tiene mentalidad preconciliar con otra que tiene mentalidad posconciliar, y entonces cuando cambio la estructura, tengo a la misma gente en las dos mentalidades otra vez en una estructura nueva, y estoy como en una especie de lugar donde no me muevo, ¿no? Cambié la estructura, tengo las mismas personas, volví a cambiar las personas, tengo la misma estructura. Entonces es difícil si no se da en paralelo. Entonces lo que yo al menos veo es que si no se cambian los seminarios, no hemos empezado a cambiar absolutamente nada. El Papa ha hecho cambios en el Vaticano y cada vez vemos el escándalo nuevo de las personas que van poniendo. Ha hecho cambios de obispos en América Latina y a la semana sale el escándalo del obispo que acaban de nombrar. Entonces creo que el tema de los seminarios es real, es el punto de partida porque los cambios no son a un año. Pero ¿qué significa? Que si termina el pontificado de Francisco en 2 o 3 años y no se tocó el seminario, nada habrá cambiado dentro de 10 a 15 años. Entonces, ¿quién cambia los seminarios? La vía no es cambiar el seminario uniendo con reuniones de rectores de seminario. Gaudium et spes. Tengo que salir, tengo que hacer un diálogo con el mundo, las disciplinas. Hoy en día se necesita psicología, todo el tema de los abusos. Hoy día se necesita sociología, todo el tema de una presencia distinta en la iglesia. Necesito antropología cultural, todo el tema de la pastoral y la interculturalidad. Entonces, si uno va a los pensa de los seminarios, nada de eso existe. Como me decía un profesor, ¿no? Tanto hablar de pastoral, la pastoral es a veces una materia opcional por ahí. Tanto hablar de liturgia y es una materia. Entonces,
la revisión de los pensa, de los contenidos y el diálogo amplio. Si una mujer no enseña en un seminario, ¿cómo va a tener la mentalidad un seminarista de pensar que la mujer es un sujeto en la iglesia? No, él va a la parroquia pensando en que la mujer es el objeto de recepción de la catequesis, de la homilía, etc. La interacción es lo que está demostrado en las reformas de la iglesia que funciona. Si eso no se da, es muy difícil cambiar la estructura. Por eso que es como el huevo y la gallina, ¿no? Que viene primero. Muy bien. Creo por ahí están las preguntas, Rafael. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Ha sido una interesante jornada. Queremos agradecer una vez más al profesor Rafael Luciani y a todos los asistentes a esta conferencia. Nos despedimos en la esperanza de que en alguna ocasión futura podremos continuar reflexionando sobre el importante diálogo de la fe y la cultura y cuánto el mismo es posible y necesario en nuestra realidad panamazónica y latinoamericana. Nos despedimos agradecidos. Será hasta una próxima oportunidad. Que tengan todos una bonita tarde. Muchas gracias. Muchas gracias.